Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. A ver, está aquí Daniela. Está Ricardo. A ver, parece que está aquí. Ricardo, Yorledi, Juliana, Justin, Anthony, Neida. Estamos poquitos, pero estamos los mejores, como quien dice, entre pocos mejores. Vamos a hablar, bienvenidos jóvenes a la clase del día de hoy de física. ¿Sí? Física. Vamos a ver el día de hoy un tema nuevo. Y pues concerniente con lo que hemos visto anteriormente, pues con los conocimientos previos que hubo en física, pues ahí ya lo vamos a poner en práctica el día de hoy. Por favor, me indican si me están observando, si están tal vez observando una diapositiva que estoy pasando. Sí, licenciado. ¿Sí? Ya, muy bien, muchas gracias. Ya saben, jóvenes, mis recomendaciones es que con la ayuda de ustedes voy a hacer preguntas el día de hoy. Espero que contesten, jóvenes, pongamos atención. Asimismo, en nuestra casita busquemos un lugar que sea sin ruido, sin distracciones y acompañados de un cuadernito, un esferito para para que ustedes puedan anotar lo que se les dice en la clase y también así les va a servir a ustedes bastante para el momento que ustedes hagan las tareas. Recuerden que todo esto, lo que vamos a tratar, ejercicios que vamos a tratar hoy día, van a ser reflejados también en su tarea. Entonces, por favor, también, como vuelvo y repito, espero la colaboración de ustedes el día de hoy. Si tal vez se hace preguntas, también igualmente me ayuden, por favor. Vamos a comenzar. El objetivo de la clase del día de hoy, ¿sí? El objetivo para ustedes, nosotros como docentes, les planteamos algunos objetivos a ustedes como estudiantes. Y recuerden que todo el objetivo de esto, pues, es que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Aprendan lo que es la materia de física. Por ejemplo, el día de hoy ustedes van a aprender a explicar por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y gráficas que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. O sea, vamos a hablar el día de hoy de movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el tema central del día de hoy, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, perdón, entonces nos vamos a basar en eso el día de hoy, ¿sí? A ver, está ingresando un compañero. Ya. Carlos Lascano, bienvenido. Vamos a comenzar entonces. Dentro de los movimientos que nosotros observamos, ¿sí? Dentro del movimiento en la clase anterior, yo les decía, o quedamos en eso, pues que había algunas clasificaciones. En física hay algunas clasificaciones del movimiento. Por ejemplo, existe el movimiento rectilíneo uniforme, o también, como ustedes lo conocen en su libro, el día de hoy vamos a trabajar un poco con el libro. También lo conocen ahí, o se lo menciono como MRU. Luego está el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es el MRUA, que está en su libro, también en otros libros se lo conoce como MRUV. Luego están los movimientos circular uniforme, que es el MSU, y luego está el movimiento circular uniformemente variado. Todos estos movimientos nosotros los vamos a ir viendo, ¿sí? Nosotros los vamos a ir viendo todo ese trayecto de año lectivo. Y si regresamos pues a las aulas, pues mucho mejor. Pero en este caso pues estamos aquí en esta virtualidad, entonces vamos a aprovechar también esta virtualidad. Vamos a comenzar el día de hoy con el primero, con el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, o el movimiento rectilíneo en una sola dimensión. Este movimiento tiene tres características, ¿sí? Tres características. La primera es que la trayectoria, ahora a esta altura ya sabemos lo que es trayectoria, eso nos basamos en la clase anterior. La trayectoria es una línea recta, ¿sí? La trayectoria de este movimiento, de cualquier móvil o de cualquier objeto, de cualquier cuerpo, es una línea recta. Línea recta, aquí no hay curvas ni nada de chuecas, líneas chuecas, nada de eso, sino línea totalmente recta. Dos, la característica número dos es que la velocidad permanece constante. La velocidad siempre permanece constante. Y yo les hago una pregunta a ustedes, a los 8 personas que estamos aquí. ¿Qué entienden ustedes por constante? ¿Qué se les viene a la cabecita por la palabrita constante? Daniela, Ricardo, ¿qué pasó? Carlos, Jorledi, Juliana, Justin, Anthony y Lisbeth.
¿Qué se nos viene a la cabecita con la palabra constante? A ver. ¿Qué se me vendrá a mí? Lluvia de ideas. Por algo repetitivo. Algo repetitivo. Ya, Anthony, mire, nos dice algo Al- repetitivo. Dígame, Vera, dígame. Algo que permanece fijo y no se puede cambiar. Algo que permanece fijo y no se puede cambiar. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Muy buenas ideas. Exactamente eso es. Constante en física. Ahora hablamos un poco de física. Constante en física es que en un trayecto de tiempo, en un lapso de tiempo, ya sea una cantidad, ya sea un objeto, ¿sí? Permanezca en la misma posición o mantenga su valor en todo ese trayecto de tiempo. A eso le llamamos como constante. Ya, también en física, en matemáticas también se lo conoce así de la misma forma. Recuerden que en matemáticas se hablaba de variables y constantes. Entonces aquí también hablamos de eso, del valor de la velocidad. El valor de la velocidad, ya vamos a ver qué es velocidad. El valor de la velocidad dentro del movimiento rectilíneo uniforme, entonces siempre es constante, es la segunda característica. O sea, quiere decir que permanece el mismo valor durante todo el tiempo, ¿sí? Durante todo el tiempo. Tercera característica, que por lo mencionado anteriormente, pues, ¿no es cierto? Que la velocidad es constante, entonces esta tercera surge, que es que la aceleración no existe aquí, es igual a cero o es nula. A eso nos referimos con la tercera característica, que es aceleración es igual a nula o es igual a cero. Entonces tengamos eso en cuenta, estas tres características del movimiento rectilíneo uniforme, y ya empezamos a trabajar también con su librito, como les digo. Ejemplo, un ejemplo de este movimiento es, lo tenemos aquí como un gráfico, ustedes lo están viendo, observando en pantallita. Aquí ustedes pueden ver un móvil, un automóvil, ¿sí? Pueden observar también un sistema de referencia que es el eje X. Miren, aquí está el eje X, todo el eje X. Y también podría habernos tomado el eje Y. Recordarán ustedes de los sistemas de referencia, pueden ser de cualquier índole, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando del eje X, el eje horizontal. Podemos ver que en ese eje horizontal hay números 0, 30, 60, 90, 120, 150, y al final nos dice qué significa X y está una KM, que son kilómetros. Está diciéndome que todo este eje X es la posición, ¿sí? Es la posición de este móvil, de este ejemplo que estamos viendo. O es el desplazamiento que existe. Recordemos ya posición, desplazamiento que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Y arriba de esta línea pueden ustedes observar que existen o hay números. Miren, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Eso representa las horas, ¿sí? El tiempo. El tiempo. Entonces, este móvil nos dice aquí, miren, aquí en esta partecita en verde, nos dice V es igual a 30 km y una rayita y una H. Eso nos quiere decir que es la velocidad. La V se la conoce o se la representa en física como la velocidad. Es igual a 30 kilómetros sobre hora. Así se lee esa partecita de km sobre H, kilómetros sobre hora. Y hay una flechita abajo. Esa flechita me recuerda que la velocidad es un vector. Ya ustedes luego en física 2 van a ver vectores bastante con este movimiento rectilíneo. Entonces, miren, todo esto me está diciendo este ejercicio. Como hay tres características en un movimiento rectilíneo, vuelvo y repito, la primera es trayectoria. La trayectoria es una línea recta y estamos viendo aquí que la trayectoria es una línea recta, que es el eje horizontal. La velocidad es constante. Esta velocidad que ustedes ven, 30 kilómetros, siempre va a permanecer constante durante todo el tiempo. Si recorrió 60 kilómetros, pues va a tener su velocidad de 30 kilómetros sobre hora. Si recorrió 150 kilómetros este auto, su velocidad sigue siendo 30 kilómetros sobre hora. Así hayan pasado 5 horas, 6 horas, 7 horas. Entonces, eso nos quiere decir esa parte de la velocidad permanece constante. Y de ahí también viene el nombre que dice movimiento rectilíneo, línea recta, uniforme. O sea que sigue una uniformidad de velocidad, de tiempo y de espacio. ¿Qué más podemos decir de este movimiento rectilíneo? Este movimiento rectilíneo, ejemplos en la vida real tenemos bastantes. Por ejemplo, en la pista de aterrizaje de un avión. Recuerden que esa pista de aterrizaje de un avión siempre es en línea recta, no hay curvas, ¿sí?
Y esa velocidad del avión siempre permanece constante, entonces a eso podemos ver como un ejemplo de tantos que hay. Otro ejemplo, en la pista de carreras de una que tenga solamente una sola línea recta, esta pista de carreras, y su velocidad que se mantenga constante en todo el trayecto del tiempo. A eso también es otro ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, miren, tenemos varios ejemplos. Este auto, este ejemplo que le estaba poniendo aquí, recorre 30 kilómetros, ¿sí?, en cada hora. Es decir, se mueve con una velocidad de 30 kilómetros sobre hora, la cual permanece constante durante todo el movimiento. Eso es este ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos otra vez el ejemplo, ¿no es cierto? Nos hablan un poco de cómo llamadas a cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad permanece constante, otra vez nos dice, significa que los cambios de posición, miren, si ustedes en el libro o en cualquier texto de física se encuentran con esto que estoy encerrando, por favor observe la diapositiva. Ahí ustedes pueden ver que hay un triángulo y una X. Eso se refiere a cambios de posición. Ese triángulo que ustedes ven ahí en realidad es una letra griega, que es la letra delta, ¿sí? La letra delta. Esta delta en física pues se refiere a cambios, ¿no es cierto? A cambios que existen dentro de las posiciones, del desplazamiento, del espacio, o también puede ser también del tiempo. Miren, aquí también está los cambios que existen en el tiempo, delta t, ¿sí? Entonces, miren, cada vez que encuentren en el libro, o en este caso, en los ejercicios que tengan que hacer ustedes como tarea, entonces a eso nos referimos como delta x y delta t. La fórmula de la velocidad, miren, aquí nos adelantan un poco. Es esta que ustedes están viendo aquí. A ver, lo voy a encerrar con este recuadrito rojo. Es esta que estamos viendo aquí, donde nos dice lo siguiente, miren. La velocidad es igual a delta x, o cambios de posición, o también llamado desplazamiento. Ya podemos darnos cuenta aquí que en el movimiento rectilíneo, como su trayectoria es una línea recta, recuerden la clase anterior, trayectoria es una línea recta, obviamente pues la posición, el desplazamiento van a ser lo mismo. O sea, el valor que salga de una va a ser todo igual. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una trayectoria rectilínea. Ya cambiaría si la trayectoria no fuera rectilínea, si fuera circular o fuera otra cosa. Pero en este caso, como es rectilínea, todo coincide. Entonces, miren, aquí, volviendo a la fórmula, nos dice que la velocidad es igual a los cambios de posición sobre los cambios de tiempo, ¿sí? Y esto a su vez, por ejemplo, los cambios de posición que está en el numerador, es igual a la posición final, miren, esto es la posición final x, menos la posición inicial. Miren, ya estamos trabajando un poco con fórmulas. Nos darán a nosotros ejercicios donde nos hablen la posición final, la posición inicial de un móvil, y nos pidan que encontremos la velocidad en tanto tiempo. Entonces ya aquí hay una fórmula, nos puede ayudar esta fórmula. Incluso pues, ustedes pueden ponerla en un formulario, ¿sí? Eso les van a sacar apartecito en una hojita para que puedan ustedes ir trabajando en sus trabajos, en sus tareas, perdón, ¿no es cierto? Y pueden resolver rápidamente. Luego en el denominador, en esta misma fórmula, pueden darse cuenta ustedes que aquí dice cambios de posición, cambios de tiempo. Entonces podemos ver que aquí está el tiempo final menos tiempo inicial. Así se leen esas letritas que ustedes ven ahí. Tiempo inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Siempre resto el final menos el inicial. Siempre resto el final menos el inicial en las velocidades. ¿Sí? Tal vez, jóvenes, alguna pregunta hasta ahí. No quiero estar hable y hable acá atrás en la cámara. ¿Ustedes también tienen alguna pregunta en casa? No, listo. ¿No? No, Ninguno. Cuidado con dormirse. Si se duermen, están con sueño, se lavan un poquito la carita y vuelven a poner atención. ¿Sí? Vamos con las ecuaciones o las demás fórmulas. Existen, en realidad en el movimiento rectilíneo uniforme existen tres fórmulas principales. Tres. Y son las que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Está la fórmula de la posición. Vamos a hablar un poco de la fórmula de la posición. Esta nos dice que la posición final, así se lee posición final, es igual a la posición inicial. Miren que tiene un 0 ahí. O x sub 0 también, que se lo puede leer. Eso de ahí quiere decir que es la posición inicial de cualquier móvil, de cualquier auto, de cualquier cuerpo que esté moviendo, que esté en movimiento rectilíneo uniforme, más la velocidad por los cambios de tiempo, o la variación de tiempo también que le llaman.
Recuerden que esta variación de tiempo es igual también a t final o al tiempo final menos tiempo inicial. Pueden ponerla aquí o también pueden ponerla solamente delta t. Entonces, miren, esto es la fórmula de la posición. Fórmula de la velocidad, otra vez, miren, aquí la están observando otra vez, ya la vimos anteriormente. Velocidad es igual a cambios de posición sobre cambios de tiempo. O también posición final menos posición inicial en el numerador sobre tiempo final menos tiempo inicial en el denominador. Y por último tenemos la fórmula de la aceleración. La aceleración, aquí había una característica, es nula, es igual a 0. Entonces, miren su fórmula, A es igual a 0. A, que es de aceleración, es igual a 0. Ya conocemos ahora por qué. ¿Sí? Esa es una característica. Vamos a analizar un poco el movimiento rectilíneo. Existen dos análisis en el movimiento rectilíneo. Uno en el desplazamiento y otro en la velocidad. Vamos a hablar del desplazamiento. En el desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, recordemos la clase anterior. Aquí es necesario recordar la clase anterior. En la clase anterior nosotros vimos conceptos iniciales. Entonces ya es necesario aquí ponerlos en práctica estos conceptos iniciales. Por ejemplo, nos dice en la primera análisis del MRU en el desplazamiento que si la posición final, ¿sí? Si la posición final es mayor que la posición inicial, entonces delta X o el cambio de posiciones va a ser mayor que 0. O podremos decir que el móvil se está moviendo hacia la derecha. Eso nos quiere decir esto. A ver, traduzco esto. Si a nosotros nos dice un ejercicio, un auto, no sé, una bicicleta parte, ¿sí? Cuando nos comienza a decir parte de la distancia o de la posición en 1 metro, eso me está diciendo a mí, o en mi mentecita yo estoy ya poniendo en claro las cosas. No, pues esta es una posición inicial. El metro o 1 metro es la posición inicial. Y seguido, pues en el ejemplo nos dice, esta bicicleta se mueve a otra posición, posición B, a unos 10 metros. Entonces sería posición final. Si la posición final es mayor que la posición inicial, entonces estamos dándonos cuenta que el móvil se está moviendo hacia la derecha. O sea, estamos dándonos cuenta en este ejemplo que les pongo, de 10 metros mayor que 1, sí, entonces está moviéndose a la derecha. Miren el otro análisis, nos dice, si en cambio, si la posición final es menor que la posición inicial, entonces, al contrario, este móvil se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Está moviéndose a la izquierda porque comienza de una posición mayor y termina en una posición menor, entonces se está moviendo hacia la izquierda. Y por último, nos dice si la posición final es igual a la posición inicial, obviamente este móvil no está moviéndose. O sea, si parte de 2 metros y luego se traslada a otro punto que tiene 2 metros, o sea, está en la misma posición, estamos diciendo que este móvil no está moviéndose, simplemente se mantiene en reposo. Ahí, en reposo, en espera, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, a eso se refiere con la tercera característica en el análisis del MDU. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para aclarar esto. Miren aquí. Aquí lo que estoy encerrando, por favor, observen. Ejemplo 1. Miren, típico ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Un móvil parte de la posición X igual a 5 metros. Miren, ya nos está diciendo aquí, parte de la posición X igual a 5 metros. Ya esto en mi mentecita yo digo, o en los datos que pongo, yo ya estoy diciendo, no, esto es posición inicial. Está partiendo de ahí al automóvil. Y luego dice hacia la posición o sea, hacia la posición de X igual a 12 metros o de la posición final igual a 12 metros. Obviamente esta es la posición final. Determine, miren lo que me pide, determine que el vector de desplazamiento y la distancia recorrida. Entonces yo les hago una pregunta. ¿5 es mayor que 12? ¿Qué dicen ustedes? No. No, no es cierto. ¿Posición inicial es mayor que la posición final? No. Pero sí, posición final sí es mayor a la posición inicial. O sea, los 12 es mayor a 5. Entonces yo rápidamente en mi mente yo estoy dándome cuenta que este móvil está yéndose hacia la derecha. Y exactamente es lo que tenemos aquí como dibujito. Miren el dibujito que está aquí o el gráfico. Siempre en física nos ayudamos con un gráfico. Si nos hace difícil graficar un automóvil, o sea, le ponemos un punto ahí que significa un automóvil. Miren, aquí está el gráfico
podemos observarlo ahí, ustedes lo pueden observar. Parte de una posición inicial que se le pone x sub 0 igual a 5 metros y termina en una posición final que es x igual a 12 metros. Si yo resto estas dos, siempre el final menos el inicial, lo que les decía anteriormente, siempre el final menos el inicial, me va a salir 7. Entonces, los 7 metros es la distancia o el largo o la longitud que existe de la posición inicial a la posición final. Y también esto a su vez es el desplazamiento, lo que les decía. Este desplazamiento o esta distancia son lo mismo porque en el MRU la trayectoria es una línea recta. Entonces, si hablamos de desplazamiento, si hablamos de distancia, es lo mismo. Están encontrando ustedes lo mismo. Ya cuando hablemos de otro, por ejemplo, del MCU o de otro movimiento, entonces ahí cambiaría todo, ¿sí? Aquí pueden darse cuenta de la fórmula de la posición, perdón, del desplazamiento. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, lo que les decía anteriormente. Y esto a su vez es también la distancia. Y como esto es signo positivo, o sea, 12 menos 5 sale con signo positivo, me está diciendo otra vez que esto está yéndose hacia la derecha. Recuerden, en un plano cartesiano, todo lo que va hacia la derecha, si estamos hablando del plano horizontal, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Si hablamos de un plano vertical, en cambio, todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Lo mismo sucede aquí en física. Sí, todos los números o todo lo que se mueva hacia abajo va a ser negativo si hablamos de un plano vertical. Y si se va hacia arriba, pues va a ser positivo siempre. Sí, todos los positivos. Aquí hay otro ejemplo, miren, otro ejemplo de aquí, de la parte donde, a ver, leámoslo aquí para entenderlo. Dice, un hombre, un objeto, un cuerpo, lo que ustedes se puedan imaginar, parte de la posición x igual a 8 metros, o sea, es posición inicial, hacia la posición x igual a 5 metros, que sería posición final. Me pide que determine el vector de desplazamiento y la distancia recorrida. Otra vez, lo mismo que hicimos el anterior. Este primer ejercicio también se refiere a lo mismo, por eso no lo expliqué. Me pasé de directo al 3. Pero miren esta particularidad. Posición final, perdón, posición inicial, valor 8 metros. Posición final, 5 metros. ¿Cuál es mayor? ¿Posición final o posición inicial? Posición inicial. La posición inicial, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que nos decía en las características del MDU, en este análisis del MDU que estamos haciendo, si la posición final es menor que la posición inicial, entonces este móvil se está yéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, tal como estamos viéndolo aquí. Miren, comenzó en una posición de 8 metros, pero luego se regresa a la posición de 5 metros. Entonces está yéndose hacia la izquierda. Si estamos hablando de un plano horizontal, yéndose hacia la izquierda. Si estamos hablando de un plano vertical, yéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Está yendo hacia abajo este objeto, este cuerpo. Y otra vez nos pide calcular el vector de desplazamiento y la distancia. Miren, entonces aquí está la fórmula del vector de desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. Si yo resto 5 metros menos 8 metros, ley de signos, todo esto me acuerdo. Entonces me va a salir menos 3 metros. Menos 3 metros, que obviamente es el signo menos me está diciendo que está yéndose hacia la izquierda. Está yendo este cuerpo hacia la izquierda. Me está indicando eso. No es necesario que solamente el signo, viendo el signo ya estoy dándome cuenta. Si estamos hablando de un plano horizontal, está yéndose hacia la izquierda. Si estamos hablando de un plano vertical, hacia abajo. Entonces, miren, aquí coincide que el desplazamiento y la distancia son lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es el análisis del desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme. Lo mismo sucede también para su tarea. Con la misma análisis o con las mismas fórmulas también se pueden encontrar lo que nos piden. Tal vez alguna pregunta del análisis en el desplazamiento, jóvenes. Daniela, Josafat, Ricardo, Carlos, Jorledi, Juliana, Justin, Anthony, Neida. ¿Tal vez alguna pregunta? No, Lisa. No, ninguna. Listo, chicos. Vamos con el otro. Vamos al análisis. Como les decía, hay análisis en el desplazamiento y también hay análisis también en la velocidad. Aquí es un poco más fácil. Si a mí me dan en un ejercicio
o en no sé, en algún experimento que esté haciendo yo, que se trate de física, si la velocidad es positiva, recuerden esto siempre, si la velocidad es positiva, el cuerpo se va a mover siempre hacia la derecha. O sea, si a mí me están dando una velocidad y con signo positivo, yo rápidamente en mi mente digo, no, pues si estamos hablando de un plano horizontal, este objeto está moviéndose hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo que ilustra esto. El ejemplo nos dice, un móvil que tiene MDU, movimiento rectilíneo uniforme, se mueve con velocidad, miren, aquí nos está diciendo 5i metros sobre segundos. La velocidad, la unidad de medida de la velocidad son metros sobre segundos, o también ustedes pueden encontrarse con kilómetros sobre hora. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido aquí en física, se lo maneja bastante, aunque puede existir otros más, pero son los que más se utilizan. Entonces aquí dice 5i, esa i es un vector unitario, ya luego van a ustedes a ver vectores. No voy a entrar mucho a esto porque no estamos hablando mucho de vectores, sino más bien del concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Pero fijémonos en el signo de esta velocidad. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿No es cierto? Aunque no me lo coloquen ahí, aunque no esté puesto ahí el signo, yo supongo, en matemáticas igual, que cualquier número que no tiene, pues no se le pone el signo, pues simplemente se supone que es el positivo. Y este móvil, este cuerpo está yéndose hacia la derecha, como ustedes están viendo en el gráfico ahí. Lo mismo sucede si la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, en cambio, nosotros decimos que el cuerpo se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? En la velocidad, si a mí me dan en un ejercicio velocidad negativa, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Lo mismo que sucede en el otro ejemplo que vemos en la parte derecha, miren aquí. Nos dice, un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme se mueve con velocidad menos 5 metros sobre segundos. Ya, rápidamente yo digo, no, pues este móvil está yéndose hacia la izquierda. Entonces, análisis del MDU en la velocidad. ¿Sí? Muy atentos con esa parte de los signos en la velocidad. Dentro también del MDU existen gráficos, ¿sí? Las gráficas o las funciones de los movimientos que existen en el movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes hasta el momento ya han visto funciones lineales, funciones cuadráticas, logarítmicas. Entonces, ya nosotros comprendemos aquí lo que estamos hablando. Vamos a hablar un poco de las funciones lineales. En el movimiento rectilíneo uniforme existen dos tipos de gráficas, la gráfica posición-tiempo y la gráfica velocidad-tiempo. Vamos a hablar de la primera, de la posición-tiempo, que son ustedes las que ven aquí, estas dos. Pero dentro de estas dos mismo existen dos subcategorías o dos subtemas, digámoslo así. Aquí ustedes pueden darse cuenta dos tipos de gráficas. La primera, la que está a la izquierda y la derecha. Vamos a analizar la que está a la izquierda. Pueden darse cuenta aquí el plano cartesiano, ¿sí? En el eje de las X ya no se le coloca, digámoslo así, la variable X, sino el tiempo, ¿sí? El tiempo, miren, está todo dado el tiempo ahí. En cambio, en el eje de las Y ya no se le coloca pues los números o los valores de o las variables de Y, sino más bien la posición que está dada en metros. El tiempo, en cambio, está dado en segundos. Tenganse cuenta que al final dice S y aquí en el eje vertical dice M, que sería metros. Puede estar dado en kilómetros, puede estar dado en centímetros, puede estar dado en lo que sea, pero en este caso estamos hablando de entre metros y segundos. Entonces, pueden dándonos cuenta, nosotros tenemos una gráfica, una línea recta, ¿sí? Una función lineal. Esta función lineal ustedes pueden darse cuenta que comienza desde el origen, 0,0, y parte en uniformidad, ¿sí? Como es el MDU. Va yendo uniformemente, tanto en tiempo como en espacio, tiempo y espacio. Entonces, este gráfico corresponde, o esta gráfica corresponde a la siguiente ecuación. Miren, posición es igual a la velocidad por la variación de tiempo o el cambio de tiempo que exista, donde la posición inicial y el tiempo inicial es 0. Dense cuenta, el tiempo inicial aquí en la gráfica es 0 y la posición inicial es 0. Entonces todos los dos se hacen 0, entonces nos quedaría esta fórmula de x igual a velocidad por variación del tiempo. ¿Ya? Entonces esto se refiere a esta gráfica.
Vamos con la gráfica que está en la derecha. Esta gráfica, en cambio, ustedes pueden darse cuenta, en el eje horizontal está el tiempo en segundos y en el eje vertical la posición en metros. La diferencia aquí es que la función lineal o la gráfica lineal, ¿sí?, ya no comienza en el origen, sino tiene una posición inicial. O sea, la posición inicial es diferente de cero, lo que nos dice aquí. Puede ser cualquier otro valor, pero no es cero. El tiempo inicial sí comienza en cero. Entonces, parte desde este punto con uniformidad. Recuerden que es movimiento rectilíneo uniforme, entonces parte con uniformidad. En la fórmula para esta gráfica, ¿sí?, la fórmula que corresponde a esta gráfica es esta que vemos en la parte de abajo y ya la hemos visto anteriormente. Posición final es igual a posición inicial. Aquí ya no se hace cero la posición inicial, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos una posición inicial y podemos observarla. Y más velocidad por variación de tiempo. ¿Ya? Entonces, esta fórmula corresponde a esta gráfica de aquí. Gráficos, posición, tiempo. Y ustedes pueden darse cuenta, o luego ya nos vamos a dar cuenta, que en realidad si buscamos la pendiente de esta línea, o la pendiente de esta función, así como nosotros veíamos, ustedes veían en matemáticas, esa pendiente en realidad es buscar la velocidad. Y eso es lo que nos demuestra en la fórmula. Miren, otra vez está aquí la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a la variación de la posición sobre variación de tiempo. O x sub 2 menos x sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. O también posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, miren, en realidad la velocidad es la pendiente de estas gráficas de aquí. ¿Sí? Esto es gráficos posición-tiempo. Posición-tiempo. Tal vez alguna pregunta de los gráficos posición-tiempo, jóvenes. Ya mismo terminamos. Tal vez alguna pregunta, chicos. No, listo. Ya. Aquí igualmente, miren, aquí otra vez están los gráficos en la diapositiva. Y al final, miren, esta parte al final quiero que por favor me pongan atención. Miren, aquí existen tres móviles, A, B y C, o cuerpos o lo que sea. Han tenido estas gráficas de aquí, ¿ya? Esas gráficas todas son lineales, son funciones lineales, pero podemos darnos cuenta, entre más pendiente que tengan estas gráficas, entre más sea pendiente, pues va a ser mayor su velocidad. Recuerden que la pendiente es igual a la velocidad, entonces si el móvil A es más rápido, aquí podemos ver que el móvil A es más rápido que el B, y este a su vez, pues el B va a ser más rápido que el C. ¿Sí? Entonces, miren, podemos darnos cuenta, entre más pendientes sean estos gráficos, pues también les va a ustedes ayudar bastante a comprender las velocidades. Ustedes van a hacer también una tarea de esta parte, entonces poner un poquito más de atención en esta parte para que no se les haga complicado. Luego está la otra gráfica, el otro tipo que les decía, que es en cambio velocidad-tiempo. Gráfica velocidad-tiempo, donde tenemos aquí el tiempo en el eje horizontal, ¿sí?, está dado en segundos, y el eje vertical está dado la velocidad en metros sobre segundos. Podemos darnos cuenta que la gráfica de esta tipo, o la función de este tipo, podemos darnos cuenta que es una línea horizontal. ¿Por qué será una línea horizontal? A ver, alguien que me ayude. ¿Por qué será una línea horizontal? A ver. ¿Qué decíamos nosotros en las características de la velocidad? La velocidad era una palabrita, incluso les pregunté, ¿qué era? Constante. Constante, ¿no es cierto? Y dijimos nosotros que quiere decir que no varía en todo el tiempo. Y esto sucede aquí. Las gráficas velocidad, tiempo en el MRU, recuerden, el MRU, van a ser de esta forma. Porque la velocidad, como ustedes pueden darse cuenta, es una línea horizontal que en todo el trayecto del tiempo nunca ha cambiado. Se mantiene constante su valor. Si decimos que vale 30 kilómetros durante todo el tiempo. Si decimos 50 kilómetros, 50 kilómetros durante todo el tiempo. Entonces su gráfica va a ser una línea horizontal. Y esta está más fácil. Si ustedes les piden encontrar
la gráfica velocidad-tiempo de la siguiente ejercicio, rápido la hacen, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que es una línea horizontal, siempre va a ser una línea horizontal, porque su velocidad es constante. Eso es lo que nos dice aquí, y eso es lo que también estamos demostrando con esta gráfica. ¿Sí? Entonces, muy atentos con esta gráfica de velocidad-tiempo. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que nos demuestra de esto. Tenemos un automóvil, ¿no es cierto?, que está moviéndose o está en movimiento en algunas posiciones. Y aquí tenemos una gráfica. Miren, la gráfica de este automóvil es esta que estamos viendo en la parte derecha inferior. Y siempre recordar esto. Las gráficas o las gráficas posición-tiempo o velocidad-tiempo no son las trayectorias de los móviles. Nunca. No se vayan a confundir. Sino más bien son historias del movimiento, o sea, la historia que ha dejado cada uno de estos móviles. Vamos a analizar. Acá otra vez está la misma gráfica. Ustedes pueden darse cuenta que en el eje en el eje X horizontal está el tiempo y en el eje vertical está la posición, por eso se llama posición-tiempo estas gráficas. Podemos darnos cuenta que existen funciones, miren, está en color verde. Si nosotros podemos analizar desde 0 a 2 horas, este móvil se ha movido, valga la redundancia, tiene movimiento desde 0 kilómetros a 60 kilómetros. O sea, ha tenido un movimiento desde 0 a 60 kilómetros. O recorrió 60 kilómetros. Luego, podemos darnos cuenta de que de 2 a 3 horas, este móvil no se ha movido, o sea, se ha mantenido ahí en 60 kilómetros. ¿Sí? 60 kilómetros se ha mantenido toda esa hora. Luego, de 3 a 6 horas, en cambio, ¿qué ha pasado con este móvil? Ha pasado desde 60 a 150 kilómetros. O sea, tuvo un recorrido de 90 kilómetros. Si nosotros restamos 150 menos 60, 90 kilómetros. Y por último tenemos que de 6 a 8 horas este móvil se ha regresado. ¿Sí? Se ha regresado a la posición de 60 kilómetros. Entonces, miren, ha bajado de 150 a 60 kilómetros. O sea, se ha regresado 90 kilómetros otra vez. Entonces, miren, estamos analizando este ejercicio. Igualmente, para las velocidades de cada uno de estos trayectos, como son 4, miren, 1, 2, 3, 4, que se dividen, también tenemos para cada uno de ellos 4 velocidades. Por ejemplo, de 0 horas a 2 horas, ha tenido una velocidad de 30 kilómetros sobre, aquí está la fórmula de la velocidad, se va reemplazando nada más. De 2 horas, tiempo de 2 horas a 3 horas, en cambio el auto no se movió, como ustedes vieron ahí. Entonces su velocidad es 0 kilómetros. Y así sucesivamente cada uno de sus velocidades. Miren, por ejemplo, al final, como se regresó el auto, existe ahí un signo que es menos 45 y ese menos me quiere decir que se está regresando el auto. Miren, todo está analizado en las gráficas del MDU. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes puedan también guiarse al momento que hacen su tarea. Pasos para resolver ejercicios de cinemática. Existen 8. El primero, establecer el sistema de referencia, ya sea horizontal, ya sea vertical, o ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, como nosotros ya vimos en la clase anterior. Paso número 2, dibujar o graficar un esquema con la situación propuesta, lo que les decía. Si nosotros no podemos dibujar un automóvil, más allá le ponemos un puntito y ya sabemos hacia dónde se mueve. Paso número 3, establecer el signo de aceleración, velocidad y posición, o sea, establecer hacia dónde se va, hacia la izquierda, negativo, y si se va hacia la derecha, pues positivo, lo que veíamos anteriormente. Paso número 4, sacar todos los datos del ejercicio. Paso número 5, asegurarse que todas las unidades son homogéneas. Esto es muy importante. Por ejemplo, si un dato me está hablando en kilómetros y el otro me está dando en metros, entonces yo tengo que hacer conversiones, lo que ustedes ya hicieron en un trabajo, convertir, ¿sí? Convertir unidades de medida. Paso número 6, identificar las ecuaciones del movimiento que servirán para obtener los resultados. Paso número 7, sustituir los valores en las ecuaciones. Y paso número 8, comprobar ese resultado, a ver si es correcto o no. Entonces, miren, 8 pasos para resolver movimientos rectilíneos o ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacerlo vamos a hacer uno en la pizarra, pero antes que pase la pizarra, necesito ver si tienen alguna inquietud hasta este momento, jóvenes.
Vuelta, me toca nombrarlos. ¿Alguna inquietud, jóvenes, si tienen? Por favor. No, listo. No, No, listo. listo. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, están aquí todos. Bueno, ya creo que se han ido algunos. Eh, a ver, Varona, ¿está Varona? Sí, listen. ¿Qué fue? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Sí, sí le dijo bien, varona. No, no, y tu apellido, perdón, tu nombre. Ah, Micael, ¿Y el otro? varona. O sea, Josafat. A ver, ¿Josafat o Josafat? Josafat. Ah, ya, listo, Josafat. Ya, listo, listo. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Voy a quitar esto. Aquí estoy hoy día estrenando una pizarra. Vamos a trabajar un poco con la pizarra. Ah, pero antes de esto, pues, vamos a ver el ejercicio. A ver, me vuelvo de nuevo a la diapositiva. A ver, chicos, aquí tenemos el ejercicio. Miren, nos dice lo siguiente. Dos automóviles, voy a acercarlo un poco más. Ahí. Dos automóviles salen al mismo tiempo de dos ciudades, A y B. ¿Sí? Nosotros en nuestra mente podemos imaginarnos incluso en nuestra vida diaria, o sea, que sale de aquí Ambato a Riobamba, ¿no es cierto? De dos ciudades, estamos hablando de Ambato y de Riobamba, ya, separados por una distancia de 192 kilómetros, digamos que tiene 192 kilómetros de distancia de aquí a Riobamba. El primer automóvil sale de Ambato hacia Riobamba o de A hacia B a 75 kilómetros sobre hora. Y el segundo sale de B hacia a 85 kilómetros sobre hora, o sea, de Riobamba a Ambato, al contrario, a 85 kilómetros sobre hora. Me pide que calcule dos literales. Vamos a ver si alcanzamos, pues hacemos los dos literales. A, calcule en qué punto y en qué instante se encuentran estos dos automóviles. ¿Sí? Y B, que represente en una gráfica posición-tiempo el movimiento de los dos automóviles. Este ejercicio está tomado de su libro, de la página número 42. Ahí lo pueden encontrar este ejercicio, si lo desean. Ahí está. Vamos a hacer, primero que nada, lo que nos decía los 8 pasos para resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Primero hay que realizar, primero que nada, pensarlo, o sea, analizarlo a este ejercicio, razonar este ejercicio. Para razonar nos podemos guiar qué sé yo, de algún gráfico, de algún dibujo que hagamos a mano. Aquí está hecho un dibujito. Ustedes pueden darse cuenta, se le ha colocado ciudad A y ciudad B. La trayectoria es una línea recta, miren, es una línea recta, líneas rectas. Vamos a tomar de referencia siempre a la ciudad A. Vamos a tomar referencia siempre a la ciudad A. Ustedes pueden darse cuenta que el primer automóvil tiene una posición inicial de 0 metros, de 0 metros o 0 kilómetros. Y el tiempo también sale de 0 segundos, miren. O sea, está iniciando, está recién aprendiendo su automóvil para moverse desde Ambato a Riobamba. ¿Ya? Luego, y también va con una velocidad, luego ya que se moviliza, se va con una velocidad constante de 75 kilómetros sobre hora. Y por otro lado tenemos el otro automóvil, el automóvil número 2, pongámosle. Este automóvil número 2 está, en cambio, ya está ubicado en Riobamba. Como estamos tomando en referencia la ciudad A, tiene una distancia inicial de 192 kilómetros. ¿Sí? La distancia inicial de ese automóvil es de 192 kilómetros. Y el tiempo, pues el tiempo inicial va a ser de 0 segundos, porque está recién iniciando este carro a moverse, con una velocidad de 85 kilómetros sobre hora. Y hay un signo ahí. Alguien que me indique por qué existe ese signo menos ahí. A ver. ¿Por qué será que está el signo menos ahí? A ver, ¿qué pasó? Ahí. Daniela, Josafat, Ricardo, Carlos, Yorledi, Juliana, Justin, Anthony, Neida. ¿Por qué será que está el signo menos ahí? Porque indica que va hacia la izquierda. Muy bien, Vera. Muy bien, Neida. Muy bien, excelente. Si estuviera aquí, te estuviera abrazando. ¿Ya? Exactamente, porque está yéndose hacia la izquierda. Y por ese es el motivo que se le pone. Miren que acá en el ejercicio no les está dando el signo, en ningún lado. Puro razonamiento, nada más ponemos el signo aquí.
¿sí? No es porque me da gusto y le pongo el menos aquí. Y si yo quiero también le pongo el menos acá. No. Aquí es todo razonamiento en física. ¿Ya? Con esto sí me voy a la pizarra y vamos a resolver el ejercicio. Miren, literal A. Voy a tratar, por cuestión del tiempo, voy a tratar de realizar el literal A. ¿Sí? Literal B, como vuelvo y repito, está tomado de su libro, lo podemos encontrar aquí. Ahí. No sé si están observando mi pizarra ahí, por favor me indican. Sí, listo. Sí, ya, muy bien. Déjame, algunos tienen algún problema, déjame poner esto para que puedan ver bien todos. Ya, ahí sí ya me están viendo todos, me parece. Vamos con los datos de este ejercicio. Datos. Yo lo tengo aquí en la diapositiva. Voy a ir leyendo la diapositiva porque mi mente es frágil, tengo que ir leyéndolo de nuevo. La distancia de A hacia B es de 192 kilómetros sobre hora. Perdón, 192 kilómetros, eso es una distancia nada más. Luego, el primer automóvil, ¿sí? El primer automóvil sale de A hacia B con una velocidad de 75 kilómetros sobre hora, o sea, velocidad del automóvil 1, le voy a poner así. Sale de 75 kilómetros sobre hora. Pueden ponerlo así. A mí me gusta ponerlo de la siguiente forma, a kilómetros sobre hora, porque siempre es una fracción. Así, de esa forma me gusta. Y el segundo automóvil sale de B hacia A, que sería de Riobamba hacia Ambato, si estamos hablando en la vida real, que sería el automóvil número 2, o la velocidad del automóvil número 2 es de 85, en cambio, kilómetros sobre hora. Pero ya vimos por qué existe el signo menos. ¿Sí? No lo voy a explicar de nuevo, aquí está un signo menos. No me voy a olvidar, tengo que ponerlos en los datos. Me piden literal A que calcule en qué punto, que sería la posición, ya sabemos, hay fórmulas para la posición, y en qué tiempo, o en qué hora, o en qué instante se encuentran estos dos automóviles. ¿Ya? Eso es lo que me piden. En el literal B, en cambio, me piden que represente o que grafique posición-tiempo, ¿ya? Tengo que graficar aquí, se me va a ir un poco más de tiempo, por eso no lo hago. Pero bueno, pongámoslo ahí. Graficar. Listo. Vamos con el literal. Primero que nada, acordarme de las fórmulas. Como voy a utilizar la fórmula de posición-tiempo, entonces acordémonos de la fórmula de la posición. Comencemos con la fórmula de la posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por variación de tiempo. ¿Sí? Esa es una fórmula, ya la vimos anteriormente. O también quito esa variación de tiempo y también, que es lo mismo, por tiempo final menos tiempo inicial. Miren, así también puedo hacer. Con esta fórmula voy a trabajar. Tiempo, vamos a ver. Aquí la solución, vamos con la solución. Solución del ejercicio. A ver, divido esto. Vamos, aquí existen dos autos. Existe auto 1, auto 2. Vamos primero con el auto 1. Vamos a analizar este auto 1 y vamos a encontrar la posición. La posición del auto 1 es lo siguiente. Posición final donde se encuentra el auto, posición final donde se encuentran los autos, es igual a la posición inicial. Como ustedes recordarán en el gráfico que vimos, no existe una posición inicial. O sea, la posición inicial aquí para el auto 1 era igual a 0 kilómetros, o sea, partían de 0 kilómetros. Pues aquí sería 0 kilómetros. Voy aquí, voy simplemente reemplazando sus valores. Más la velocidad si me da del auto 1, que es 75 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Y por el tiempo, ¿sí? Por tiempo final. En este caso es el tiempo mismo donde van a encontrarse los dos, no lo sé. Menos tiempo inicial. Tiempo inicial sí, es igual a 0 horas, porque de ahí partía, ¿se acuerdan ustedes? Entonces aquí sería 0 horas. Si yo quito o saco de esta ecuación los que tienen 0, esto en este caso 0 de aquí, y también desprecio, por el momento desprecio las unidades de medida, entonces me quedaría esta ecuación de la siguiente forma: x es igual a 75t, x1, ¿sí? Del automóvil 1. O sea, en esta posición el automóvil se va a encontrar con el automóvil 2, pero todavía no sé en qué posición. Entonces vamos para ello a analizar el auto número 2, auto 02, o el automóvil número 2. Con la misma fórmula, con esta fórmula de aquí,
Para este automóvil recordarán ustedes que la posición inicial partía de 192 kilómetros, porque era la distancia, tomando de referencia la ciudad A, tomando de referencia, entonces partía en 192 kilómetros. Y el tiempo inicial era 0 horas también, porque desde ahí comenzaba, tiempo inicial. Entonces, sabiendo esto, yo solamente reemplazo valores. Y me quedaría posición final del número 2, del auto 2, sería posición inicial, que son 192 kilómetros, más la velocidad que es, aquí veo, menos 85 kilómetros sobre hora. Entonces, entre paréntesis, menos 85 kilómetros sobre hora. A ver, kilómetros sobre hora. ¿Ya? Y por el tiempo, que es el tiempo mismo final que tengo que encontrar, y menos 0 horas. Listo. Quito, así mismo, opero esta ecuación, quito, desprecio por el momento las unidades de medida, simplemente las desprecio. X sub 2 es igual a 100, a ver, aquí sería 192 kilómetros. Aquí me equivoqué. 192 más por menos 85. Aquí solo tenía que multiplicar 85t, pues sería menos 85t, que serían las dos fórmulas o la posición donde se encontrarían estos dos autos. Miren, posición 1 y posición 2. Ahí se encontrarían. ¿Ya? No sé si están observando los números, las letras, jóvenes, o la hago más grande. Sí se ve, Lisa. ¿Sí? Sí se ve, Lisa. Ya, continúo. Voy a borrar aquí porque la pizarra es pequeñita. Voy a borrar esta partecita. Y voy a hacer lo siguiente, miren. Yo para saber en qué punto se encuentran estos dos, tengo que igualar la posición 1 y la posición 2, porque ahí justamente es donde se encuentran los dos autos, ¿sí? Donde se encuentran. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que voy a coger el valor de x sub 1, que sería 75t, y lo igualo con el otro valor de x sub 2, que sería 192 menos 85t. Y aquí, como hay una variable que es t, tengo que despejarla. Este menos 85 pasa al otro miembro y se me queda 75t más 85t es igual a 192. 75 más 85t me quedaría 160. A ver, si 160t es igual a 192t. Este 160 está multiplicando, pasaría a dividir y me quedaría 192 dividido para 160. ¿Cuánto me quedaría? A ver, ustedes me ayudan con su calculadora en casa. ¿Cuánto quedaría? ¿Qué pasó? ¿Cuánto queda? A ver. 16 quintos. Ya. O si no, saquémoslo en decimales. ¿Cuánto nos queda? 3,2. 3,2. ¿Qué dice el resto? ¿Les queda 3,2? Es 192 dividido para 160. Dice que a mí me sale 1,2. ¿Ya? 1,2, Lisa. Ya, listo. Yo le hice en 1,2. Ya, listo. Por ahí le revisan más. Entonces sería 1.2. Pero como estamos hablando de tiempo y hace un momento quité las unidades de medida, ahora sí las vuelvo. Como estamos hablando de tiempo, entonces las unidades de tiempo que quedaron aquí eran horas. Entonces, tomando de referencia desde el punto o desde la ciudad A, los autos se encuentran exactamente en 1.2 horas. En 1.2 horas. En ese instante de tiempo se encuentran estos dos automóviles. 1.2 horas. Y también me pide en qué posición, o sea, tomando referencia desde A hasta B, en qué posición ellos se encuentran. Entonces, para ello, simplemente hago lo siguiente. De cualquiera de las dos fórmulas que tenía, de la posición 1 o posición 2 de los automóviles, puedo reemplazar T. Reemplazo T en cualquiera de las dos. Voy a reemplazar en la más fácil. Igual sale la misma respuesta en las dos. Voy a reemplazar en la X1. Entonces, X, o la posición que se encuentra en los dos, sería 75. Ahora sí reemplazo en 1.2
¿sí? Horas, ¿cuánto me saldría ahí? 75 por 1.2. 90. 90. Muy bien. 90. 90 kilómetros. Los automóviles, entonces, desde la ciudad A a la ciudad B, se encontraron o se encuentran, vemos que en ese punto se encuentran en el tiempo igual a 1.2 horas y en la posición de 90 kilómetros. Ahí se encuentran esos dos automóviles. Eso, chicos, voy a hacer esta literal por motivo de tiempo. ¿Tal vez alguna pregunta del ejercicio? ¿No? No me dice, parece ya. Listo, chicos. Ya, entonces miren, solamente, como ustedes pueden darse cuenta, solamente es ecuaciones, reemplazar, observar muy bien si es que estamos nosotros viendo las mismas unidades de medida, si estamos hablando en horas. Aquí no hubo ninguna conversión, ninguna transformación de medidas, porque todos estaban hablando en horas, en kilómetros, todos lo que estábamos observando en el ejercicio, ¿ya? A ver. Vamos a hablar un poco de su tarea. ¿Sí? Si no hay más preguntas, vamos a hablar de tarea. Aquí pasé otro archivo, no sé si lo están viendo ahora. ¿Sí lo están observando? Sí, Lisa. ¿Sí? Ya, muy bien. Este es su tarea, jóvenes. Igualmente está subida en el Microsoft Teams, ya saben ustedes, todo diapositivas, tarea y clase grabada. Realice un organizador gráfico, ya saben ustedes, infografía, mapa conceptual, mapa mental, cuadro comparativo, en una sola hoja 4 y en una sola cara. Esto sí es muy importante, que lo hagan en una sola hoja 4 y en una sola cara. Si ya tiene dos o tres más caras, pues, o más hojas, ya va bajando de puntaje eso, ¿sí? El ejercicio, o lo que están haciendo, este primer punto. En el punto número 2 es resolver ejercicios tal como nosotros hemos resuelto el día de hoy. Se van a calificar el procedimiento de cada ejercicio, nos dice aquí. Así que ojo con eso. Todos estos son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Son tomados de su libro de primero de bachillerato de física. Aquí está la página, les pongo la página. Aquí, por ejemplo, el literal B es tomado de la página 44. ¿Sí? Así mismo todos están con su página en qué punto es tomado. ¿Ya? Este último se trata de gráficas que hemos visto esta tarde también. El movimiento rectilíneo uniforme. No hay actividades de reflexión, solamente van a enfocarse en hacer estas actividades de aquí, ¿no es cierto? Estos dos puntos. Y lo van a archivar en su portafolio y ahí a esperar hasta que se les pida a ustedes. Ya creo que en noviembre por ahí ya se les pedirá a ustedes el portafolio. Eso, jóvenes, en cuanto a la tarea. Preguntas de la tarea, tal vez. Ya, descargué la lista de asistencia. Es la segunda vez que descargo la lista de asistencia, jóvenes, para su conocimiento. Si no tienen más preguntas, jóvenes, pues yo les agradezco bastante su atención. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Y aquí está, si tienen alguna pregunta, algo, estoy aquí para ayudarles. Eso, mis jóvenes, cuídense. Pasen muy bien este feriado. Hasta luego, Lice. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Lisa. Nos vemos, chicos. Pasen bien. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Pasen muy bien.